políticos que cada personaje le pueda sacar a un tercer retiro, es una situación bien compleja, porque finalmente la señal es que te vas a tener que seguir, y aunque lo diga 20 veces, rascando con tus propias uñas frente al panorama que estamos viendo, cuando además el ministro Delgado reconoce que este tercer retiro podría dejar a cerca de 5 millones sin nada para una jubilación. Marco, ¿esa cifra es correcta? En general, cuando uno revisa las cifras del gobierno y lo que dice desde el presidente hacia abajo, han dicho muchas cosas incorrectas las últimas semanas. Recordemos que en este mismo programa estuvimos conversando cómo el presidente había dicho que actualmente hay 5 millones de afiliados sin saldo, y después tuvieron que salir a rectificarlo porque es un número importante, pero no son 5, son 3 millones, y equivocarse por 2 millones un presidente de la República es un error impresionante, gigantesco. Entonces hay que poner esto en contexto, insisto, nadie debe celebrar una política de retiro, son los ahorros de los trabajadores. Exacto. Pero es un debate legítimo cuando no hay una política que sustituya ingresos. Y a mí me parece gravísimo las palabras del ministro del Interior, cuando él decía hay gente que siente que no le ha llegado ayuda, siente, viendo cosas, aquí no está llegando ayuda. Es muy distinto a sentir o tener percepciones. ¿Qué dicen los hechos? Exactamente, cuando uno analiza, por ejemplo, qué está pasando con la situación de los afiliados actualmente, hay 3 millones de personas que actualmente tienen cero o entre $1 y 100.000 pesos, que uno podría decir básicamente están en cero por efecto de los dos retiros. Hay 1.360.000 personas que tienen entre 100.000 y 1 millón de pesos, que podrían retirar lo que tienen, pero hay casi 7 millones de personas que tienen más de 1 millón de pesos. Y tal como decía Mirna, ¿cómo van a haber 7 millones de personas ricas en Chile? ¿No? Cuando dicen solo los ricos pueden retirar, eso es estar totalmente desalineado con la realidad. La mayoría son personas de sectores medios, sectores vulnerables, que tienen ahorro que puede ser grande. O sea, uno dice, tiene 20 millones, 30 millones, pero tener 20 o 30 millones, lo hemos analizado también, alcanza para construir pensiones inferiores a los pesos, 50.000 pesos. Por tanto, esa es la realidad del sistema de pensiones chileno. Que lamentablemente el único objetivo que está cumpliendo este sistema, junto con capitalizar permanentemente los grupos económicos, es que las personas pueden ocupar en caso de crisis para sacar su plata como retiro. Pero jamás, al parecer, va a poder pagar buenas pensiones. Es una discusión urgente que vamos a tener que dar ya. Sí. Es que en ese sentido, Marco, llama la atención, más temprano cuando hablábamos con el senador Moreira, que él decía, yo le pregunté al gobierno si podía llegar con ayuda y que la respuesta era que no había plata. Eso, en el fondo, veamos grandes números, ¿no? Para no enredar tanto. Si uno supongamos que el tercer retiro sea un hecho, al parecer va hacia allá, vamos a estar hablando de cerca de 50.000 millones de dólares que los trabajadores y trabajadoras de sus ahorros van a poner a disposición para esta crisis. Si es que el gobierno hubiera diseñado, ¿cierto?, una noción de cuarentena donde se sustituyen ingresos efectivos para que las personas no tengan que salir a arriesgar su salud, y por ejemplo supongamos una renta básica de emergencia de 600.000 pesos, que no estamos hablando de 135.000 pesos más de la línea de la pobreza, que se utiliza como un techo en Chile, pero es el desde, para 6 millones de hogares, que estamos hablando casi 90% de los hogares en Chile. El costo de eso son 5.000 millones de dólares por mes. Veamos en 3 meses, 15.000 millones de dólares, ni siquiera estamos cerca de los 50.000. ¿Y qué pasa con la forma de financiamiento de esos 15.000 millones de dólares? Tenemos todavía 19.000 millones de dólares en ahorro, en fondos soberanos invertidos en el extranjero, tal como curiosamente decía el ex ministro del presidente Piñera, Sebastián Sichel, el actual candidato. Sí. Hay capacidad para endeudarse, ¿no? Ahora se dice de manera mucho más liviana, pero efectivamente la deuda pública de Chile es un 32,5% del Producto Interno Bruto. Y países similares a Chile, como Uruguay y Croacia, tienen el doble o triple de deuda pública y no tienen problemas fiscales. Por tanto, en una emergencia uno podría recurrir a los ahorros y a la deuda, pero para el corto plazo uno esperaría que esto se financiara con impuestos, que es otra de las discusiones que se está tomando la agenda en el mundo. Fondo Monetario Internacional, ONU, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, Bolivia, en distintos países del mundo se está discutiendo impuestos a los superricos, royalty a los recursos naturales, eliminar
sin duda, para que la deuda no siga aumentando, que es algo que cualquier Estado debería recurrir cuando hay una emergencia. Uno no puede esperar, no nos sigamos endeudando, esperamos recaudar en los próximos 6 meses, sino que para resarcir ese aumento de la deuda está el aumento de impuestos que tiene que realizarse en Chile. Por tanto, esto de que no hay financiamiento, cuando por 3 fuentes podríamos financiar perfectamente una renta básica casi universal, ¿no?, de 600.000 pesos mensuales por 3 meses, me parece que es no dar cuenta de la situación de los hogares chilenos. Por eso te digo, Marcos, que ahí no logro comprender qué tan importante está cuidando el gobierno, no lo entiendo de verdad. O sea, porque si finalmente a los mismos parlamentarios, a los mismos senadores de su sector les dicen no hay plata, pero voy a ir al Tribunal Constitucional, ¿qué mensaje están mandando? ¿Qué es lo tan potente que estás cuidando que te prohíbe gastar en los recursos que ya tienes o incluso endeudarte cuando estamos en la emergencia sanitaria más grande de los últimos 100 años? Entonces es incomprensible. Sí. Desde mi punto de vista es un problema ideológico, es un problema de defender los privilegios de clase. ¿Por qué? Porque ideológicamente tú no quieres conceder una renta básica universal suficiente, porque eso es un efecto boomerang y vamos a hablar de suficiencia en la discusión de salario mínimo, vamos a tener que hablar de suficiencia en la discusión de pensiones, vamos a tener que salir de la política focalizada y por tanto eso es alterar la forma en cómo se ha hecho política pública en Chile en las últimas décadas. Claro. Por eso es un tema ideológico. Y por otro lado, de alguna manera tiene que ver con una discusión de lo que viene posteriormente. Entonces, ¿qué pasa si tú recurres a la deuda? No puedes esperar que el país siga aumentando la deuda permanentemente en los próximos años. Tienes que comenzar a aumentar la carga impositiva. Y esa es otra de las defensas ideológicas que hace el actual gobierno. Sí. No recurrir a aumentos de impuestos para el futuro que viene. Sí, ahí, Marco, me gustaría hacer el acento. Yo creo que tú tocaste 2 puntos que son clave. Yo, más que ideológico, creo que los tratan como dogmas de fe. O sea, hay una fe sobre la cual se ha construido un sistema que tiene que ver con la capitalización de los fondos de pensiones y que tiene que ver con lo segundo que plantea Marco. Y ahí eso es intransable, subir impuestos y ver el tema de las AFP. Y como el gallinero de las gallinas de huevo de oro de las AFP ya se abrió una vez y 2 veces, ahí yo fustigo a la clase política y particularmente al gobierno. Porque el gobierno ya vio la película número 1, se estrenó el año pasado. La número 2 se estrenó en diciembre. Retiro 1 y retiro 2. ¿Qué esperaban? ¿Que no iba a venir el retiro número 3? Evidentemente. ¿Por qué? Porque las ayudas no han llegado. Porque hay quejas de la gente constantemente, la cantidad de mensajes que me han llegado a mí, que le han llegado a la Juli, que no han llegado al programa. Mi marido está sin pega, yo quedé sin pega en diciembre, en enero me echaron de la pega, estamos subsistiendo con 250 lucas, hacemos una vaca familiar para poder pagar el arriendo, nos quieren echar, no encontramos pega, estoy haciendo sándwiches y los vendo fuera del metro. O sea, la gente está buscando pega en lo que puede, rompiendo cuarentenas para poder subsistir. Les pasó en la película número 1, no lo vieron venir. Les pasó en la película número 2, no la vieron venir. Les está pasando de nuevo y las ayudas no llegan. Entonces, de verdad, déjense jugar con la gente, porque más allá de la pelea macro, de estos dogmas de fe que digo yo respecto de cómo está construido el sistema, hay que ver la manera de que la mentalidad cambie y que las ayudas sean, compadre, 3 meses. Tú, este va a ser tu sueldo para tu familia. Pum, 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 se acabó. Se acabó. Porque de verdad hay un problema de cesación de pago muy grande. Yo no soy economista, pero es cosa de ver lo que le pasa a la clase media. No van a poder pagar más las cuentas. Compadre, no te van a pagar más las cuentas. La gente se va a cruzar de brazos y viene un 2.0. Y me carga ser pájaro malagüero. Yo espero que no sea así, pero lo que vimos el 18 de octubre del 2019... Compadre, si no fuera por la pandemia, esto estaría pasando de nuevo tristemente, súper doloroso, porque eso trae daño, eso trae otras consecuencias, trae problemas de seguridad, trae más cesantía. Es un problema, es una bomba, una olla a presión, y no la han sabido leer. Y es que, ¿qué están esperando? ¿Que se acabe el partido? ¿Que vengan las elecciones? Ya, compadre, me voy para la casa, entrego el gobierno, chao, yo no quiero saber más de esta cuestión, porque yo estoy asegurado, po. Si mi fortuna, ¿cuánto creció? Entonces, pongamos en lugar de la gente. Yo de verdad, esta gallina, estos dogmas me enervan porque no lo entiendo. O sea, a ver, ok, puede ser que endeudarse nos complique en el futuro, que yo tengo 40 años y que vamos a terminar pagando la deuda hasta los 80 años, que mis hijos van a estar endeudados, que mis nietos probablemente paguen pero este costo. Ya es realidad hoy día. Pero eso ya es realidad, y las pensiones ya son malas. Compadre, y el incendio, como decía hace un rato, la casa se nos está quemando ahora. ¿De verdad no voy a querer abrir la manguera para apagar el incendio, para salvar lo que se pueda? Lo dejo ahí.
Yo te encuentro toda la razón. O sea, si uno ve medidas prácticas, Marco, de repente haber hecho un paquete de medidas, decir, de verdad, no este proyecto de te vamos a suspender, no te pueden cortar el suministro ni de agua, ni de luz, ni de telecomunicaciones mientras estemos en cuarentena y en pandemia. Haber hecho un paquete y haberle dicho, usted no se preocupe de sus cuentas básicas porque van a estar cubiertas por el Estado. ¿Cómo se quedaría la gente en la casa? Luz, agua, gas e internet para quienes están en cuarentena. Internet, por supuesto, porque hoy día todo se hace por teletrabajo o por el colegio online. Entonces, si tú le hubieras asegurado un porcentaje a todos los que están en cuarentena, esas 4 cosas, y más un bono para poder comprar alimentos y estar tranquilo, la gente respetaría la cuarentena. Era muy difícil, era muy caro, era muy complejo hacer algo así. O sea, como hemos conversado, no es barato, pero tenemos los elementos para financiarlo. Y esa es la distinción. Nadie puede decir de que se puede hacer inmediatamente, al primer mes de la pandemia del año pasado, rápido. Pero si esto se planificaba, rompiendo la forma de hacer política pública, porque estamos en una crisis histórica. Si esto no es como la crisis puntual, esto es crisis histórica, economía de guerra. Y ante economía de guerra hay que actuar de otra manera. Y por tanto, tal como tú dices, pensemos en algo súper sencillo. ¿Qué va a pasar con los hogares, con las empresas pequeñitas que les repactaron las deudas? Y que, claro, es un beneficio porque no tenían cómo pagar las deudas en este periodo. Pero antes de la pandemia, supongamos que estaban pagando 200.000 pesos mensuales en deuda. ¿Qué va a pasar? Tú repactas y llevas la deuda que no pagaste ahora al futuro y por tanto tu deuda futura crece. Sí. Después que termine, ojalá pronto, esta pandemia, vas a estar en peor condiciones que estabas antes y vas a tener que pagar 230.000 y antes pagabas 200.000. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Y es por eso que efectivamente la suspensión de pagos, no para siempre, sino para este periodo puntual, para que funcionara la cuarentena y controlar la pandemia. Ese es el objetivo. Claro. Cuando uno escucha estas frases desafortunadas, lamentables, de que las personas se van a recibir las cosas gratis del Estado, aquí hay que aclarar que en general quienes han recibido cosas gratis del Estado han sido los grupos más privilegiados, cuando se han privatizado empresas a costo cero, cuando les llegan los recursos a bajo costo de la AFP. Eso sí que es acostumbrarse a vivir del Estado. Los hogares en Chile principalmente viven de su trabajo, sacan la mugre, y no lo estoy diciendo en términos generales. Cuando uno revisa las encuestas que el propio Estado suministra permanentemente, esa es la realidad que uno ve. Si el gobierno hubiera visto sus propias encuestas, las propias encuestas que el Estado publica, se hubiera dado cuenta que antes de la pandemia, vuelvo a insistir, el 70% de los hogares está viviendo con menos de 1 millón de pesos y que hoy día vamos a tener que, con fáciles, el 80% y el 90% por debajo de 1,4 millones, y con 1,4 millones está ras para un hogar promedio de 3 o 4 personas por el costo de vida que existe en Chile. Si no hacemos esa conexión rápida y no cambiamos el switch rápidamente, es normal, lamentablemente, que tengamos un problema político, una crisis política y social nuevamente como la que tuvimos en 2019. Sobre todo porque el costo de las cosas ha seguido subiendo. Ojo. Tremendo. O sea, el supermercado, la alimentación, de verdad, o sea, el último tiempo, yo no sé por qué, Marco, no sé si tú me lo puedes explicar, pero por Dios que han subido de precio las cosas. Así es, y no tiene mucha justificación teórica, porque cuando tú tienes una pandemia y cuando ves que la economía chilena, el Producto Interno Bruto, cayó casi 6% el año pasado, 5,8%, cuando eso sucede, en general los precios no suben, ¿no? Los precios se estancan, incluso puede haber una pequeña deflación, ¿no? Los precios bajan un poco porque no tienes a quién venderle. Entonces aquí con los retiros se estimuló un poco la demanda interna, por eso que la economía no cayó tanto, si no hubiera caído quizás 7% o 6,5%. Eso ayudó a reactivar la demanda interna, pero lo que terminó sucediendo es que uno de los pocos gastos que para algún grupo pequeño de la población se redujo fue el gasto de transporte, para los que obligatoriamente tuvieron que hacer cuarentena y pudieron hacer algo de teletrabajo, entre otras cosas, o no pudieron obligatoriamente salir. Pero otros gastos aumentaron, aumentó la luz, el uso del hogar aumentó, se intensificó, hay más personas en el hogar por más horas de las que habían antes. Y lo que terminó ocurriendo es que, dado que los mercados en Chile son muy concentrados, hay muy poca competencia, estamos llenos de oligopolios, poquitas empresas que explican la mayoría de las ventas en Chile, no tenemos la posibilidad de que los precios finalmente se regulen a la situación de economía de guerra que existe en Chile, sino que en muchos casos se aprovechan estas empresas y se siguen aumentando los precios.